Esta ciudad es la ciudad más importante de la costa azul francesa y aquí se encuentra la mayor oferta turística de esta zona. Acompáñame a descubrir esta preciosa ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Niza. I wasn't waiting for some shiny unicorn. I love and I around and then you don't. But all of a sudden you're the hero of my story. I celebrate the love and only stole me glory. I still remember the way this whole thing started. I was walking down the city feeling down and broken hearted. Then I guess all roads lead to Rome. A fool from collision on my way home. Muy buenos días, mis chamos, ya estoy en la estación de tren para coger el tren para ir a Niza. Vamos a recorrer esta ciudad. Y ahora sí, mis chamos, bienvenidos a Niza. Oigan, qué bonito nos recibe Niza con una estación de trenes que quizás no es la más limpia que en la que he estado, pero sí que es una de las más bonitas. Tiene una estructura metálica que está muy espectacular. Y nada, vamos a buscar dónde dejar las maletas y de allí nos vamos a recorrer esta ciudad. La ciudad de Niza es la principal ciudad de la zona de la Costa Azul y aquí van a encontrar mucha más oferta hotelera, muchas más cosas que hacer porque la verdad es bastante más grande que las otras ciudades de esta zona. Sin embargo, mucha gente prefiere otros sitios porque son bastante más tranquilos que Niza. Esta ciudad es muy importante históricamente, ya que Niza formaba parte de un condado independiente, el condado de Niza. Incluso durante muchos años perteneció a Italia y por eso aquí van a encontrar mucha influencia italiana. Las comidas, las bebidas, hay muy buenos gelatos también. Y además en esta ciudad nació Garibaldi, que es el padre de la patria italiana. Miren, mis chamos, aquí en esta avenida se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que está construida en estilo neogótico y se ve muy linda. Ahorita me encuentro en una de las estampas más conocidas de acá de Niza, que es la Plaza de la Fuente del Sol, que está espectacular. Mi hermana casi se muere porque tuvo que pasar por una alcantarilla. Y esta zona es como el inicio de la zona más moderna de Niza, ya que del otro lado está el barrio histórico y hacia este lado está la zona como Art Nouveau y modernista de la ciudad. Uno de los lugares más conocidos de Niza es la Plaza Massena, donde se encuentra la preciosa Fontaine du Soleil, erigida a principios del siglo pasado en la entrada a la ciudad nueva de Niza. Esta preciosa fuente representa figuras mitológicas bañadas por aguas refrescantes y una impresionante estatua de Apolo desnudo que en sus inicios causó revuelo y fue motivo de múltiples críticas por parte de la sociedad conservadora de Niza. Bueno, mi chamo, y llegué justo a mediodía acá a Niza y me vine directo a comer. Y vamos a comer en un restaurante que me recomendaron, que es italiano, que se llama Di Più. Y tiene precios accesibles para lo que es la Costa Azul. Realmente es el más barato que he visto de todos los que he comido acá. Y nada, vamos a probar pastica, que tengo mucho tiempo que no como. Miren, mis chamos, ya llegó mi pasta con albóndiga. Es un plato enorme y vamos a probarla. Buen provecho. Está rico. Además es la vez más rápida que me han servido en mi vida en un restaurante. The sun be so hot, I watch my love melt away. All right. Oigan, apenas llegando al centro histórico, a la ciudad vieja de Niza, nos encontramos con un mercadillo tradicional donde están vendiendo de todo, pero las antigüedades la verdad es que se ven bien interesantes. Vamos caminando hacia la catedral. El mercado de las flores de Niza se desarrolla al aire libre y en sus puestos pueden encontrar prácticamente de todo.
Miren, mis chamos, detrás de mí se encuentra la catedral de acá de Niza, que es una iglesia barroca muy italiana. Sin embargo, el día lunes está cerrado, así que si vienen a Niza, intenten venir un día que no sea el lunes para que puedan visitar todas las iglesias. Tendré que volver para hacerles un video de las iglesias de Niza que dicen que son espectaculares. La plaza que se encuentra justo al frente de la catedral se llama Plaza Rossetti, está llena de restaurantes y justo aquí se encuentra la gelatería Fenocchio, que es una de las más conocidas de acá de Niza. Oigan, mis chamos, vamos a comernos un gelato en una de las gelaterías más famosas de acá de Niza, que se llama Fenocchio. Hay mucha fila, así que espero que estén buenísimos los helados. Y ya por aquí tenemos mi heladito de Fenocchio. Tenemos menta chocolate y chocolate con naranja. Sabe rico. Oigan, mis chamos, y vamos a conocer ahora uno de los museos del centro de Niza, que es el Palais Lascaris. Es un edificio que data del siglo XVII y que pertenecía a la familia Lascaris, y que ahora es un museo que muestra cómo se vivía en esa época del siglo XVII, siglo XVIII, y muestran también las decoraciones de este precioso palacio. Vamos a conocerlo. Oigan, mis chamos, vengan preparados porque por aquí, por la Costa Azul, hay muchos lugares donde no te aceptan tarjeta. Y nada, ahora tengo que ir a buscar un cajero automático para poder pagar las entradas del museo, porque no aceptan tarjetas. No sé, me parece un poco absurdo a estas alturas del siglo XXI en Europa, en Francia. Okay. Posiblemente el museo más importante de la ciudad vieja de Niza es el Palais Lascaris, una preciosa mansión que data del siglo XVII, pero de la que se desconoce su arquitecto. Fue propiedad de la familia Ventimiglia Lascaris hasta 1802 y a principios del siglo XX fue comprada por la ciudad de Niza para convertirla en museo. El palacio está construido en estilo barroco genovés, como los grandes palacios de esta zona tan relacionada con la ciudad del norte de Italia. La espectacular colección del Palais Lascaris incluye preciosas cerámicas, espectaculares cuadros, esculturas, tapices centenarios y la segunda colección de instrumentos musicales más grande de toda Europa, y que no se deben perder porque está espectacular. Oigan, mis chamos, me gustó muchísimo el Palais Lascaris. Quizás no es el palacio más espectacular que he visto en Europa, pero está bien bonita, las decoraciones están bien bonitas y hay una colección de instrumentos musicales que me gustó mucho. Ahora vamos caminando por las calles de la ciudad vieja de Niza para llegar a algunas iglesias, a ver si encontramos alguna abierta. La ciudad vieja de Niza recuerda a las ciudades del norte de Italia, ya que perteneció a esta durante la mayor parte de la Edad Media, resistiéndose en numerosas oportunidades a las invasiones francesas. Oigan, mis chamos, entré a la iglesia de San Agustín y por dentro está espectacular, está muy bonita, aunque hay un sacerdote adentro un poquito malhumorado. Pero bueno, no me estaba hablando a mí, así que no entendí qué fue lo que pasó ayer. La bella iglesia de San Agustín es un pequeño templo de estilo barroco que fue construida a finales del siglo XVII, aunque no fue terminada hasta 1830. Y esta plaza en la que me encuentro es la Plaza Garibaldi, que es otra de las plazas conocidas de acá de Niza y que está dedicada al padre de la patria italiana, Garibaldi.
Las calles de la ciudad vieja de Niza, estrechas y empedradas, están llenas de espacios hermosos y sorprendentes, con jazmines, bugambillas y hasta paraguas colgando como techos. Oigan, me encontré abierta la iglesia de San Jacobo y por dentro es un estilo barroco espectacular. Es gratis entrar, vale la pena, se toman unos minutitos nada más en visitarla todo y está muy bonita. Ahora vamos a otra iglesia que es la de Santa Rita y después vamos a las mejores vistas de Niza. La iglesia de Santa Rita fue una de las más bellas que visité en la ciudad. Con un recargado estilo barroco, data del siglo XVI y es monumento histórico de Francia. Ahora sí, mis chamos, vamos a subir a la colina del castillo, donde se encuentran las ruinas de la antigua catedral de acá de Niza y donde además están las mejores vistas de la ciudad. La colina del castillo, con 100 metros de altura, resguarda varios monumentos como las ruinas de la antigua catedral, el cementerio del castillo y el cementerio israelita, aunque lo más importante son las preciosas vistas que tiene. Bueno, ya estoy en la cima del castillo, vamos a buscar alguno de los miradores. La subida no está tan pesada, pero es que hace mucho calor, entonces quizás en primavera sea mejor subir que ahorita en verano. Y por fin llegué al mirador del castillo y miren lo espectacular de esta vista. Es la mejor vista de Niza y está muy bonita. De bajada se encuentran algunos otros miradores con vistas a la zona este de Niza, donde se ubica un espectacular puerto deportivo. Tampoco se pueden perder de la visita a la Torre Belanda, con hermosas vistas a la playa y a la zona histórica de Niza, y de más fácil acceso que la cima del castillo. Oigan, me echamos junto al mar y debajo del castillo de acá de Niza se encuentra la Avenida de los Ingleses, que es una avenida que va junto al mar, que está llena de hoteles, de mucho lujo y bueno, es bastante larga, llega hasta el final de la ciudad. Por aquí pueden pasear, pueden ir a la playa, está bastante a gusto, la verdad. Y desde aquí, desde la cima del castillo de Niza, quiero despedir esta serie de vídeos de la Costa Azul. Suscríbanse a mi canal y déjenme en sus comentarios qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.